Cordiales saludos. En el marco de las actividades desarrolladas por el Doctorado Latinoamericano de Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, sede Venezuela, para el curso Seminario de Investigación 1, administrado por el Dr. José Peña Echesuría, presenta para ustedes Luis González Coronado un acercamiento inicial al libro Ser y Tiempo del filósofo alemán Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en Merschwil, distrito de Caden, el 26 de septiembre de 1889. Estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Fue discípulo de Karl Brahe, Henry Ritken, padres exponentes del neocantismo de la escuela de Baden, y también fue asistente de Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, y a quien dedica este libro el señor Martin Heidegger, y leemos en la primera página: a Edmund Husserl en señal de veneración y amistad. Van der Württemberg es uno de los 16 estados federados de Alemania ubicados al suroeste del país. Espacio territorial en el cual funciona la Universidad Friburgo de Brisgovia, en la cual Martin Heidegger daría su actividad académica. Nos apoyamos para el análisis de este texto en una traducción, prólogo y notas del doctor Jorge Eduardo Rivera, la edición electrónica disponible de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Arcis, Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile. Una traducción sumamente compleja, como nos dice el propio Jorge Eduardo Rivera, en virtud de que hay frases que resultan indescifrables, que vuelven enormemente dificultosa la comprensión de un texto que ya de por sí es un tanto difícil de comprender. Dice el doctor Eduardo Rivera: el principio que guió el trabajo de este equipo fue que la obra debía hablar en castellano, lo cual quiere decir que la fidelidad de un texto no consiste en la repetición literal de lo dicho en el original, sino más bien en la recreación de eso que allí está dicho, para decirlo en la forma que es propia de la lengua a la cual se lo traduce. En este sentido, una traducción es en sí misma necesariamente una interpretación y no puede dejar de ser eso, una interpretación. En tal sentido, trataremos de aproximarnos a los aspectos más relevantes de este texto, que presenta una estructura que seguidamente daremos a conocer, con el propósito pues de ubicarnos un poco en la presentación formal de este trabajo, publicado en el año 1927. Aproximémonos entonces a la revisión de algunos de los aspectos más importantes de este libro, significativo para toda la filosofía del siglo XX y trascendente para esta segunda década del siglo XXI. En la introducción de este libro se lee: lo que me propongo es responder a la pregunta por el ser. En tal sentido, esa pregunta es reiterada a propósito de este reconocimiento en el primer capítulo de la necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser, en tanto se leen aspectos tales como la necesidad de una repetición explícita por la pregunta por el ser, la estructura formal de la pregunta por el ser, la primacía ontológica de la pregunta por el ser, la primacía óntica de la pregunta por el ser, la analítica ontológica del Dasein, el ser ahí, en función del estar, del reconocimiento del sujeto en la vida, en sí misma, la tarea de una destrucción de la historia de la ontología, el método fenomenológico, en tanto el reconocimiento de los aspectos vinculados con la esencia del ser. Heidegger desarrolla en esta primera parte aspectos vinculados con la interpretación del Dasein, del ser ahí, por la temporeidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. De tal modo desarrolla aspectos tales como la analítica del Dasein, la delimitación de la analítica del Dasein frente a la antropología, la psicología y la biología,
la analítica existencial y la interpretación del Dasein primitivo, dificultades para lograr un concepto natural del mundo, aspectos que desarrolla a través de un bosquejo del estar en el mundo a partir del estar en como tal, la ejemplificación del estar en por medio de un modo fundado, el conocimiento del mundo, el reconocimiento de aspectos que van desde el estar en el mundo como coestar en sí mismo, el uno, el capítulo quinto, el estar en como tal, y el cuidado como ser del ser ahí. Los capítulos cuarto, quinto y sexto refieren el tema de la temporalidad, desde la cotidianidad, la historicidad y la intratemporeidad, como origen del concepto vulgar de tiempo. Son elementos vinculados con la filosofía de lo que se piensa en atención a la totalidad. El elemento de la existencia lo plantea Heidegger desde la existencia inauténtica y el reconocimiento de lo que es el estado de interpretado, que más adelante llamará la existencia auténtica. Esta dualidad nos permite entonces reconocer elementos vinculados con el ser, en tanto el sujeto que vive, se angustia, que muere y que se reconoce frente a fortalezas y debilidades. La realidad primaria pasa a ser entonces aquella en la cual el ser se capta con su sentido original. Vive en tanto se está y se pertenece a un elemento vinculado a la existencia. Dice entonces el Dasein es el hombre arrojado a la existencia, el ser que existe y vive en el mundo sobre las cosas que tienen, ante todo, el sentido de instrumentos del ser. Por eso habla de la existencia inauténtica. El hombre pues se cosifica y vive apegado a los elementos de orden material, poniendo a un lado el reconocimiento de los aspectos vinculados con la existencia propia. Esto lo ubica entonces en el reconocimiento de la existencia inauténtica, en las relaciones sociales triviales, en el desconocer la profundidad de la existencia, el ser con, que es un componente fundamental de la existencia humana. El hombre, desde que existe con los otros, ya vive en común, en la cotidianidad. Por lo tanto, el hombre olvida al ser para consagrarse al dominio de los objetos. Esto es lo que llama Heidegger la existencia inauténtica. Estos elementos permiten entonces reconocer el sujeto en la relación de conocimiento con el mundo, de sujeto a objeto. El Dasein no es el sujeto, es un ente existencial, es aquel que además está devorado por el mundo y que debe entonces aproximarse al reconocimiento de una existencia auténtica. Para Heidegger es entonces la existencia auténtica aquella que permite reconocer las relaciones sociales trascendentales, tender puentes, crear relaciones con los demás individuos, tomando como base de las mismas la autonomía y la responsabilidad, reconocer y asumir la profundidad de la existencia, la nada, es el sujeto frente a sí mismo. El ser que se pregunta por el ser es el hombre. Por lo tanto, el hombre es el ser al cual le preocupa su ser. La subjetividad constituyente, el hombre no es realidad, pasa a ser entonces una posibilidad. Son los proyectos desarrollados por el hombre los que permiten una integración más allá de lo convencional. El proyecto de lo humano es lo que le da importancia entonces a la trascendencia. El hombre es el que le da sentido a la existencia misma. Todas estas consideraciones nos permiten entonces plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Tendrá sentido la filosofía de Heidegger en la contemporaneidad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Y para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es el sentido estrictamente filosófico, ese que han desarrollado posteriormente los seguidores
de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Michel Foucault, Derrida, Ricoeur, entre otros, esos que han permitido redimensionar el sujeto frente al ser, frente a la existencia y la trascendencia. Nosotros reconocemos a ese sujeto en la sociedad contemporánea y que además tiene un rol importantísimo en la sociedad. Ese sujeto es el sujeto docente. En tal sentido, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Se reconoce la formación del docente desde el ser, el hacer, como aspectos ontológicos vinculados con su formación profesional? Esto nos obliga entonces a plantearnos la reformulación de un sistema de formación docente centrado en la escuela, la teorización para generar un modelo de formación en y desde el desempeño docente, en tanto el reconocimiento de ese sujeto problematizado, una formación docente que favorezca la concreción de una auténtica comunidad crítica de maestros, estudiantes y demás miembros de la comunidad. Una formación docente que reconozca a ciudadanos comprometidos con su dinámica sociocultural y de profesionales formados interdisciplinariamente, participantes de una cultura humanística y científica, capaces de seguir formándose por sí mismos a partir del reconocimiento de una visión y misión que contemple una perspectiva ontoepistemológica y curricular vinculada con las transformaciones del ser-hacer del docente. La disputa relativa a la interpretación del ser no puede entablarse todavía, puesto que aún no se ha desencadenado. Y como no es posible improvisarla, sino que su desencadenamiento exige cierta preparación, solo hacia esto se encamina la presente investigación. Palabras de Heidegger frente a lo que significa un espacio posible, un espacio por construirse, un espacio que solo necesita de un sujeto reconocido frente a una realidad que lo modifica, que lo transforma y lo obliga a ir más allá de la circunstancia en la cual participa. Estimados amigos, agradecido de su atención, queremos despedirnos con un pensamiento de Heidegger, tomado de este libro. El ente cuyo análisis constituye nuestra tarea lo somos cada vez nosotros mismos.